Vamos a continuar con el libro de Nahum, como puede ver en su pantalla. Hoy vamos a ver Yahweh, nuestro Dios bueno, y vamos a estar detenidos en lo que es Nahum 1:7. Quiero invitarle, por favor, a buscar en el libro de Nahum eh, lo que vamos a leer hoy. Simplemente vamos a tomar un solo verso para poder desarrollar la idea. La palabra del Señor dice así: en Nahum 1:7. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este día. Queremos rogar, Señor, por su bondad. Queremos rogar, Señor, por su sabiduría, por su guía, Señor. Enséñanos a través de esta palabra. Como cada día, Señor, queremos oír tu voz. Queremos entender, Señor, lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Señor, nos has comprado por un alto precio y como uno que ha comprado espera poder también tener un rédito por su compra. Señor, nosotros somos lo que has comprado y en ese sentido, Señor, úsanos conforme a tu voluntad para lo que tú quieras, Señor. Que este libro de Nahum y este mensaje de hoy nos muestre una vez más, Señor, tu carácter. Nos muestre, Señor, una vez más cómo eres tú. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos también, Señor, a ir delante de tu presencia conforme a lo que tú estableces. Lo rogamos, Señor, y pedimos también que obres en nuestros corazones conforme a lo que tienes en esta mañana para nosotros. Exhórtanos, anímanos, fortalécenos, Señor, conforme a lo que tengas para hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Yahweh, nuestro Dios bueno, es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos, hermanos, a entrar en terreno ya, eh, pensando en lo siguiente. El versículo 7 que nosotros estamos viendo el día de hoy hace un equilibrio con lo que se ha dicho ya. Nuestro Dios es un Dios que tiene celo, es un Dios que tiene ira, es un Dios de venganza, pero también bueno es Yahweh. En este caso, Nahum celebra o está celebrando la venganza de Dios sobre sus enemigos y de su pueblo. Por eso bueno es Yahweh. Nosotros debemos recordar que 100 años antes Jonás había decretado que iba a ser destruida Nínive. Dios en su misericordia, en su bondad, esperó y salvó a esa generación, le otorgó este arrepentimiento sobrenatural, pero ellos no transmitieron esto a sus hijos y eso hizo que la siguiente generación y media adelante, fueran malos a los ojos del Señor, fueran en extremo violentos delante del Señor y fueran destruidos también por el Señor conforme a la promesa hecha. Entonces, como el pueblo de Asiria fue uno que traía dolor y quebranto a la nación de Israel, específicamente a la tribu del norte, ellos han declarado en la boca del profeta Nahum que bueno es Dios porque ha oído también su clamor, ha oído también esta dolencia y ha traído también esta venganza hacia Dios, hacia ellos. Bueno, ¿qué es ser bueno? Recuerdo, por ejemplo, cuando viene el joven rico y le dice, maestro bueno, ¿qué más debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno más que uno, el que está arriba, mostrándole en cierta forma que Dios se señala como bueno a sí mismo. Bueno es el término hebreo tov, que es agradable, gozoso, placentero, que primariamente significa lo que gratifica los sentidos y por derivación lo que proporciona satisfacción estética o moral. Un elemento común del significado en muchas de las aplicaciones del término bueno en todos los idiomas es la de aprobación. Esto es bueno, esto me gusta, esto hace bien, ya sea de valor inherente, del efecto de beneficio o ambos. Debemos entender, amados, que solamente la palabra bueno acá no es la amplitud de lo que queremos compartir. Por lo tanto, ahora
vamos a ver esta idea de Dios es bueno. No es solamente que Dios tenga bondad o Dios sea bondad, sino que se señala acá que Dios es bueno. Podríamos ponerlo incluso como un nombre de Dios, como Yahweh Tov. Dios es bueno. Y vamos a desglosar en una serie de puntos esta idea de Dios es bueno. El primer punto que vamos a ver nosotros es eh, en Yahweh, nuestro buen Dios, Dios es bueno. ¿Por qué Dios es bueno? Porque es moralmente perfecto y gloriosamente generoso. Dios no tiene esta dualidad como otros dioses. Dios no es un Dios caprichoso que se mueva conforme a sus delirios, sino que Dios se mueve en base a su santidad, que es perfecta, y esa santidad perfecta es buena. Él es gloriosamente generoso hacia nosotros, hacia sus hijos. Incluso, hermanos, piensen lo siguiente. Tanta maldad que hay en el mundo y Dios es un Dios bueno. En vez de Dios traer el juicio inmediatamente a los impíos, a los malos, dice la Escritura que en esta bondad de Dios, en esta cualidad de Dios, en este atributo de Dios es bueno, dice la Escritura que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Esto no quiere decir que no vaya a haber justicia adelante. Sabemos que el fin va a llevar a la justicia de Dios y los malos serán destruidos. Pero mientras tanto, in the meantime, como dicen los gringos, mientras tanto el Señor es bueno y sus dádivas son buenas. Esto quiere decir que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. La lluvia que trae bendición cae sobre buenos y malos. Entonces debemos ver esta bondad de Dios. Incluso el más impío de los hombres recibe de la bondad de Dios. Ningún humano, ninguna persona, ningún ser que haya pasado por esta tierra podría decir que Dios es malo. Porque todos de alguna u otra forma han recibido de la bondad de Dios en sus vidas. Un hermano me preguntaba en la semana, pensando en esta idea de el apocalipsis, de el fin de los tiempos y de cuándo va a venir el Señor. Y la Escritura señala de que el hombre de precisión va a venir, pero hasta el momento hay algo que lo retiene. Muchas veces las personas dicen lo que le retiene es el Espíritu Santo que se va a ir después cuando sea el rapto. Eso es falso. Primero, no hay un rapto antes de la tribulación. Y segundo, el Espíritu Santo no se puede ir porque el Espíritu Santo está en todo lugar. Por lo tanto, no es eso. ¿Qué es lo que retiene que el hombre de perdición y venga todo lo malo que va a venir cuando sea el juicio de Dios? ¿Sabes lo que es? Tiene que ver directamente con la bondad de Dios, tiene que ver directamente con que Dios es bueno. Eso es la gracia común de Dios que restringe la maldad del hombre. ¿Ha pensado que el hombre en sus atributos caídos, el hombre depravado, puede llegar a ser tan malo como el hombre más malo que ha existido? Todos nosotros, sin Cristo, podemos ser potencialmente un Hitler, potencialmente un Stalin, potencialmente cualquiera de los grandes asesinos seriales o cualquiera de los hombres más malvados que pueda existir o haya existido en la tierra. Tú y yo, sin Cristo, teníamos ese potencial de maldad porque somos depravados. La depravación total no quiere decir que somos tan malos como podríamos ser, sino que quiere decir que nosotros estamos corrompidos a tal punto que podríamos alcanzar esa maldad a menos que Dios la restrinja en nuestras vidas. Y eso es la gracia común de Dios trabajando y obrando en este mundo. Si tú ves que hoy por hoy el mundo está cada vez más malo, eso quiere decir que Dios día a día está retirando esa mano de su gracia común para que el hombre común y corriente pueda expresar su depravación natural, su depravación nativa. Por eso todos los días vemos un poco más cerca la inminente llegada del Señor, porque cada día el hombre está más malo. Y eso también es inherente al plan de Dios.
Dios es bueno, pero también comienza a retirar esta gracia común poco a poco para traer en el momento adecuado su justicia, hasta que el colmo de su maldad llegue hasta el límite y venga también Dios a obrar. Entonces, Dios es bueno. El reconocimiento de que Dios es bueno es el fundamento de todo pensamiento bíblico sobre el bien moral. ¿Cómo nosotros sabemos lo que es bueno? ¿Cómo sabemos lo que es malo? Y esto se responde precisamente porque Dios, al poner en cierta su imagen sobre nosotros, nosotros sabemos el bien y el mal desde lo más innato. ¿Tienes un hijo o has tenido un hijo pequeño a esa edad del año o 2 años que hace mal algo y se esconde? ¿Que hace algo, una rabieta y se esconde? Primero, ¿quién le enseñó a hacer ese mal y por qué se esconde? Eso viene innato en la depravación del hombre. Pero eso también muestra lo bueno que es Dios en contraste. Que Dios sea bueno, entonces, no es una cualidad abstracta ni una idea humana secular. Bueno en las escrituras, entonces, es principalmente que, primero, Yahweh es bueno. Dos, que lo que Él hace, crea, manda y da es bueno. Y tres, que lo que aprueba en la vida de sus criaturas, Él lo hace bueno. Entonces, Dios es bueno, lo que Él hace es bueno, y lo que hacen sus criaturas, obedeciendo su voz, es bueno. El hombre es bueno, y las cosas también son buenas en la medida en que se encuadren en la voluntad de Dios. Lo repito para ti. El hombre es bueno y las cosas también son buenas en la medida que se encuadren en la voluntad de Dios. Tú puedes estar haciendo lo mayor, lo más hermoso, de acuerdo a tu propio criterio, pero si eso no se encuadra en la voluntad de Dios, eso no es bueno. Mientras que quizás tú puedas estar avanzando humildemente en la voluntad de Dios, y eso es bueno delante de Dios. Entonces, amado hermano, aquí ya tienes que empezar a meditar en lo siguiente. Mi vida se está encuadrando en la voluntad de Dios, porque si se ha de encuadrar en la voluntad de Dios en estos momentos, entonces quiere decir que tu vida está siendo aprobada por este Dios bueno. Por el contrario, si tú estás obrando tus propios sueños, deseos ególatras, y aunque te vaya bien, debes entender que Dios está rechazando eso porque no está dentro de su buena voluntad. De hecho, también podemos ver y decir lo siguiente. Hay de aquellos entonces que invierten la escala divina de los valores y dan el nombre de lo bueno a lo que Dios llama malo y viceversa. Ya lo decía el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20, dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, el hombre pervertido, el hombre caído, el hombre depravado, tiende a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Si no me crees, es cosa de poner el televisor y empezar a hacer un zapping. Y vas a ver en los comerciales, vas a ver en los programas, en las películas, que todo lo malo se exalta. Por ejemplo, la novela de moda, la que está llevando cautiva a muchos pueblos. Se exalta, por ejemplo, la homosexualidad, se exalta, por ejemplo, el adulterio, se exalta, por ejemplo, la egolatría, se exalta el alcanzar los valores y el éxito personal a costa de cualquier otra cosa. Y eso se le llama bueno. Y lo peor de todo es que muchos de nosotros, quizás creyentes, estamos viendo y disfrutando de esas series. Hermanos, cuando el mundo te vende algo, no te va a vender lo que el Señor quiere que nosotros tengamos y adquiramos como un precio santo. El mundo te va a vender su mentira, su maldad, su depravación y le va a llamar bueno. Nosotros podemos hoy día ver que esta generación mala cada día se corrompe más. Por ejemplo, el otro día leía con un poco de
incredulidad por un lado, mofa por otro, que está de moda esta idea de cancelar cualquier cosa que no guste o que ataque los valores moralmente tergiversados de esta sociedad, y leía cómo se cancelaba el personaje de Pepe Le Pew. No sé si usted recuerda a Pepe Le Pew, este zorrillo que saltaba y andaba detrás de una gatita que se había pintado por error, y pensaba el zorrillo que también era una hembra, y buscaba este zorrillo tratar de conquistarla con flores. Era bien caluriento, como se dice acá en Chile, y hoy día esta generación a eso le llamó malo, porque decían que este zorrillo era un opresor de aquella fémina que huía de él. Por otro lado, en los Grammys exaltan a un hombre que canta solamente de vejaciones sexuales y de actos sexuales explícitos en contra de la mujer, y a eso lo premian. ¿Te das cuenta de cómo en este caso el romanticismo sano, normal, le llaman malo, pero lo sexualmente explotado y vulgar le llaman bueno? El mundo ha cambiado los valores. Y así podríamos sumar y seguir con tantos otros ejemplos. Sigamos viendo Dios es bueno, es lo que estamos ahora, Yahweh, nuestro Dios bueno. En el Antiguo Testamento frecuentemente se invoca la bondad de Dios como tema de alabanza y argumento de plegaria. El Salmo 86:5 nos recuerda: pero tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Su bondad aparece en el bien que Él hace. Eso nos habla el Salmo 119:68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Tú haces bien, Señor, a los tuyos, a los que te aman. Otro punto que vamos a ver es en la actividad benéfica de su buen espíritu. Salmo 143:10 nos recuerda: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Recuerda cómo la actividad benéfica de su buen espíritu también nos guía, especialmente en su bondad hacia el necesitado y en la fidelidad de su pacto. Dios también es bueno. Salmo 25:8 nos dice: bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Hermano, piensa en ello. ¿Dónde estarías tú si Dios no fuera bueno? ¿En qué parte del camino a tu perdición? ¿En qué parte del camino al infierno? ¿En qué parte del camino a la perdición máxima tú estabas cuando el Señor te halló? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Recuerdo un predicador una vez que estaba en una circunstancia bien compleja. Había una problemática en la ciudad y había muy poca gente asistiendo al culto. De hecho, habían solamente 3 o 4 personas en el culto, y él, de todas formas, con todo su amor y pensando en que estaba dando gloria al Señor, predicó aquel mensaje apasionado como si estuviera la iglesia llena. Atrás había un hombre que venía con una cuerda, un pedazo de cuerda en la mano. Había una pareja que estaba ahí peleando, y había un joven precisamente que también estaba en circunstancias extrañas atrás en el lugar. Ese predicador, luego de que terminó el tiempo, eh, estuvo muy mal, pensando en que su predicación no había afectado a nadie y que habían tan pocas personas. Al tiempo, la congregación creció, cambiaron las cosas. Y llegaron esas personas un día. El pastor estaba enseñando y hablando precisamente de esa ocasión, y una de las parejas que estaba atrás levantó la mano y dijo: pastor, ese día nosotros estábamos en esa predicación. Nosotros con mi esposo nos íbamos a divorciar, íbamos discutiendo, íbamos en un mal momento, y de pronto vimos la iglesia abierta y entramos. Pero entramos simplemente por la eventualidad de apaciguar un poco la pelea y ver qué encontrábamos si ya todo estaba perdido. Y ese día, con su predicación, Dios
hizo bondad en nuestras vidas y pudimos restaurar nuestro matrimonio. Otra persona alzó su mano y era el joven que tenía un pedazo de cuerda. Y le dijo, pastor, esa noche yo había perdido todo lo que tenía y lo único que me quedaba en mente era un suicidio. Yo había preparado una cuerda, intenté suicidarme, pero no pude, se rompió la cuerda y ese día desesperado salí a comprar una cuerda y cuando iba a comprar esa cuerda entré a la iglesia, simplemente por la idea de, no sé, ver qué podía pasar. Y a través del mensaje que usted predicó, Dios hizo bondad en mi vida. Hoy día puedo decir que vivo gracias a Dios. El otro joven que estaba ahí también levantó la mano y dijo, yo simplemente estaba buscando personas para poder asaltar, porque la noche estaba ideal, no había nadie, estaba muy oscuro, y entré a la iglesia pensando quién podía ser mi víctima. Pero esa vez encontré esa palabra y el buen Dios hizo un cambio en mi vida. Hermanos, debes pensar que la actividad benéfica del Espíritu Santo en nosotros también es maravillosa. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. También decíamos que su bondad hacia el necesitado y su fidelidad al pacto. Salmo 25:8 nos dice, bueno y recto es el Señor, por tanto Él muestra a los pecadores el camino, como vimos precisamente en esta ilustración que les acabo de comentar. Jeremías cita también la reiterada exhortación del salmista a alabar y dar gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Tenemos una inmensa cantidad de salmos que comienzan y reiteran vez tras vez, después de cada afirmación, que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Y sabes por qué lo exalta tanto? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Esa es la verdad, esa es la razón. De hecho, el Salmo 106:1, como dicen por ahí, para muestra un botón, dice, aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. No solamente Dios es bueno, sino que también las obras de Dios son buenas. No solamente Dios es bueno, sino que sus obras también son buenas. Piensen lo siguiente. Las obras de Dios son buenas porque revelan sus atributos de sabiduría y poder y son objeto de su propia aprobación. Si Dios lo aprueba, entonces eso tiene que ser bueno. Cuando se llevó a cabo la creación, recordemos lo que decía Génesis, dice que cada vez que él creaba algo, decía, vio Dios que todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Tú puedes leer eso vez tras vez, día a día de la creación, porque cada vez que su obra se hace, su obra es buena. Todo el orden material como tal, al ser obra de Dios, es bueno. Hermano, ¿has podido disfrutar de un atardecer, una puesta de sol, un amanecer? ¿Has tenido la ocasión de, en una noche oscura, tirarte de espalda y mirar al cielo y ver las estrellas? ¿Has podido sentir la piel de un bebé o de tu bebé cuando es pequeñito? Toda la creación de Dios apunta a su bondad. Toda la creación de Dios nos muestra que Dios es bueno y sus obras son buenas. Recuerda esto, hermano amado. Un tercer punto que nos recuerda que no solamente Dios es bueno y sus obras son buenas, sino que los dones que Dios nos da también son buenos. Y son buenos porque estos dones que el Señor nos otorga expresan su generosidad y hacen bienestar a los que le reciben. ¿Has recibido tú la vida? Da gloria a Dios. ¿Has recibido tu vida eterna? Con más razón. ¿Has recibido tus cinco sentidos, tus manos buenas y todo lo que viene de parte de Dios? ¿Tienes algún don especial, alguna capacidad especial? ¿Puedes cantar? ¿Puedes crear? ¿Puedes trabajar con tus manos? Da gracias a Dios porque esos dones, esos talentos que el Señor te ha dado también son buenos. Ahora, no solamente Dios es bueno, sus obras son buenas, sus regalos son buenos, sino que también los mandamientos de Dios son buenos. Y aquí es donde muchos podrían objetar y decir, ya nos pusimos legalistas. Pero no, hermano amado, no nos hemos puesto legalistas. Queremos ver que los mandamientos de Dios son buenos, en gran manera.
porque expresan la perfección moral de su carácter al mostrarnos cómo podemos agradarle y nos marcan la senda de la bendición. Contaba una ilustración que en un camino, había una cerca que decía pare. Y venía un hombre rápidamente corriendo y dijo, a mí ninguna senda me va a detener, ninguna cerca, ningún pare me va a detener porque yo quiero ir más allá de lo que está diciendo. Y el hombre va corriendo y salta a la cerca y pasa y hace caso omiso del pare. Y luego cuando salta se da cuenta de que era el fin del camino y abajo había un precipicio. Hermano, los mandamientos de Dios son buenos. Cuando Él dice deténgase, no es porque Él quiere ser un aguafiestas cósmico, no es porque Él quiere ser un policía universal, sino porque Él está guardando y resguardando su vida. Por lo tanto, los mandamientos de Dios son buenos. Cuando dice Dios, haga esto, eso es bueno, hágalo. Cuando Dios dice, no haga esto, entonces, hermano, no lo haga, porque eso es bueno para su vida. Hace un tiempo atrás vimos la serie con mis hijos y Dios dijo no. Y Dios dijo no. Y eran los 10 mandamientos y cada uno de ellos mostraba cómo la bondad de Dios nos señalaba que al decirnos no, nos estaba guardando y haciendo un bien, precisamente porque Dios es bueno. No solamente los mandamientos de Dios son buenos, sino que la obediencia a los mandamientos de Dios son buenos. Porque Dios lo aprueba y le acepta. Dios acepta la obediencia, hermano, tuya. Y en esta mañana, como cosa práctica, debes meditar en ello. No solamente si conoces los mandatos de Dios, sino si los estás poniendo por obra. Si estás tú obrando lo que Dios ha dicho que hagas. Porque esto Dios lo acepta, lo aprueba. Y tú, como uno que obedece, recibes provecho, recibes los beneficios de Dios. La frase neotestamentaria característica para esta obediencia cristiana es buenas obras. ¿Haces tú buenas obras que sean aprobadas por Dios? Recuerda que las únicas obras que Dios aprueba son aquellas que el Señor pone previamente para los salvos. Es lo que nos recuerda Efesios 2:10, porque somos hechura suya, lo veíamos la semana pasada, somos un poema suyo, creados para andar por buenas obras que Dios ya preparó de antemano. Hermano amado, ¿cómo estás andando tú este camino? ¿Estás andando en buenas obras? ¿Sabiendo que los mandatos de Dios es bueno? ¿Sabiendo que la obediencia a los mandatos de Dios son buenos? ¿Sabiendo que los dones que Dios da a través de esto es bueno? ¿Sabiendo que Dios es bueno? Las obras, las buenas obras deben constituir una ocupación constante tuya, hermano, como un cristiano. Tú debes estar preocupado de buenas obras porque Dios lo ha hecho así. Para esto nos salvó. De hecho, cuando nosotros pensamos en lo que queremos hacer pronto, como iglesia de salir a hacer esta obra evangelística, esa es una buena obra y ha sido comprado para eso. Dios no te ha comprado para estar en casa quieto. Dios no te ha comprado para llenar o satisfacer tus deseos ególatras. Dios te ha comprado para hacer su voluntad. Primera de Pedro 2:9 nos recuerda, pero vosotros sois linaje escogidos a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable o a su luz admirable. Dios te ha comprado, Dios te ha adquirido con un propósito. Estás tú dejando de lado tus anhelos, tus deseos ególatras para cumplir la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿estás tú llevando tu cruz y negándote a ti mismo? Eso es lo que significa esta idea. No es hacer mi propia voluntad, sino que hacer tu voluntad, Padre. Hemos visto este fin de semana, probablemente, si usted está en otro país diferente a Chile, quizás ha visto muchas películas de Semana Santa. Digo esto porque en Chile creo que solamente hubo una película que nos recordaba o que rememoraba este momento, que fue Jesús de Nazaret, que lo dieron en el canal TVN por enésima vez. Pero ninguno de los otros dos canales dio nada. Antiguamente siempre daban muchas películas de la Semana Santa que nos recordaban esto. Y el punto central de lo que quiero recordar es esto. Cuando Jesús cargaba esa cruz y caminaba rumbo al Calvario, Él lo hacía no porque era su voluntad, no porque eso le agradara,
en forma carnal, sino porque esa era la voluntad del Padre y él estaba obedeciendo la voluntad del Padre. Hermano, eso tiene que dejarnos enseñanzas de que los mandatos y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena para Dios, agradable para Dios, perfecta para ti. Y en ese sentido, hermano, yo te pregunto, ¿cómo estás tú en tu vida tomando tu cruz y negándote a tú mismo? ¿O estás solamente llenando tus propios deseos, ególatras, tus metas personales? ¿Cuánto de tu vida estás invirtiendo en el avance del reino del Señor? ¿Cuánto de tus recursos estás invirtiendo en el avance del reino del Señor? ¿Te das cuenta que esto simplemente nos evidencia muchas veces que Dios es bueno, pero nosotros no? Las buenas obras, amado hermano, son el adorno del cristiano. Dios se goza de ellas y le dará su recompensa a aquellos que obran conforme a su voluntad, que es buena. Las buenas obras son buenas desde tres puntos de vista. Las que se hacen de acuerdo a la norma correcta. Recuerda, tres cosas importantes de hacer las buenas obras de Dios. Primero, las que se hacen de acuerdo a su norma correcta. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo a la norma bíblica. Nosotros no creamos lo que es bueno, nosotros no definimos lo que es bueno, nosotros hablamos lo que Dios ha establecido que es bueno a través de su palabra. Por lo tanto, de acuerdo con su norma correcta es como debemos actuar, lo que la Biblia señala. Dos, por los motivos correctos. Esto es el amor y la gratitud a Dios por su redención. Y un tercer punto es por el propósito de Dios. Y aquí es donde yo pregunto, hermano, ¿por qué tú haces las cosas que haces? ¿Por qué tú das una ofrenda? ¿O por qué tú obras? ¿O por qué tú das tu tiempo para la iglesia? ¿Lo haces porque quieres que te vean como uno que es bueno? ¿Quieres que te vean como uno que es plausible? ¿O lo haces para la gloria de Dios? Porque ese debería ser el deseo central de hacer lo que tú haces para la gloria de Dios. Si has de vivir, vive para la gloria de Dios. Si has de morir, muere para la gloria de Dios. Pablo lo decía así. Para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Entonces, hermano, esto es lo que nosotros podíamos ver con respecto a este primera frase del versículo que estamos viendo en Nahum 1:7, que nos recuerda, bueno es el Señor. En una forma mucho más rápida y más aplicable a nuestras vidas, vamos a ver los segundos dos párrafos de este versículo. El siguiente párrafo le hemos denominado Yahweh mi fortaleza y dice lo siguiente: una fortaleza en el día de la angustia. Hermano, cuando nosotros estamos en el Señor, van a haber días de angustia, van a haber días de oscuridad, van a haber días de dolor, pero esos días de dolor no nos van a destruir ni van a acabar con nosotros, porque el Señor va a ser nuestro ayo, nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte. Hay días muy terribles en nuestras vidas, pero si tú eres un hijo de Dios, tú has de afirmarte y esconderte en Dios. Eso no va a quitar generalmente o probablemente el dolor. Y tú me puedes decir entonces, ¿para qué quiero un Dios que no me quite el dolor? Porque Dios va a estar ahí, hermano, para ser una fortaleza. Él te va a recordar que hay mucho más que esta vida. Esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel cuando estaba bajo el ataque de los asirios o de Nínive. Ellos recibieron el ataque, pero aún así Dios guardó sus vidas. Dios guardó a aquellos que se ampararon en Dios. Y esto da que pensar porque muchas veces, hermano, Dios no va a evitar el sufrimiento. Y es ahí donde tú me vas a decir, pero eso es una contradicción, porque ¿acaso Dios no es bueno? Sí, amado, Dios es bueno. Y por lo mismo,
te permite pasar por algunas circunstancias en tu vida que van a ir limpiando y depurando tu carácter. Muchas veces pensamos que las pruebas, el dolor son malos y no lo son. Dios permite las pruebas, Dios permite el dolor, precisamente para trabajar y moldear nuestras vidas. Y Él sigue siendo nuestra fortaleza. Recuerdo muchas cosas que puedo contar en esta hora, pero la verdad es que simplemente voy a llevarles a mirar las tribulaciones de la iglesia. Pronto se nos viene una tribulación grande. Muchos en el día de hoy tienen terror a la gran tribulación y están ensayando ya saltando con los brazos hacia arriba para poder ir al cielo en el rapto secreto. Tengo noticias para ellos y no son buenas. Ese rapto no va a ocurrir. Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, hemos de vivir y de pasar esa tribulación. Algunos vamos a salir vivos, otros vamos a salir torturados, otros vamos a salir muertos, pero vamos a estar en esa tribulación. Dios jamás ha dicho que la tribulación es mala. Pensemos en el primer siglo. Nuestros hermanos morían abrazados en la arena del circo romano. Morían como antorchas puestas por Nerón, porque él decía, estos cristianos quieren alumbrar, que alumbren entonces. Y los prendía como lumbreras en su palacio. Pero Dios no detuvo eso. Dios no detuvo esa tribulación, porque aquellos que sufrieron eso tuvieron la fortaleza en el Señor. Y aquellos que murieron, hermanos, si bien es cierto, Dios permitió sus muertes, aún murieron en Cristo, pensando que lo mejor de su vida no está aquí, sino que había de venir junto a Dios, que es bueno. Más adelante tenemos en la Reforma, cuando también miles fueron masacrados por la causa de Cristo. Esa tribulación Dios no la cortó, Dios la permitió. Muchos más sufrieron por esa causa de Cristo. Y hoy, hermanos, nosotros esperamos a que Cristo venga, pero no sin antes que sea soltado Satanás, que las naciones se vuelquen en un ataque contra los hijos de Dios como jamás se ha visto, con una persecución tan grande que ya nadie va a querer ser cristiano, a menos de que sea un cristiano genuino. El cristianismo cultural tiene sus días contados. Pero hermano amado, esta tribulación que ha de venir, nosotros la podemos soportar con vida, con tribulación, incluso con muerte, sabiendo que es el Señor nuestra fortaleza. Y aquí yo tengo que quitar la venda de que tu vida solamente es aquí y ahora. Tu vida es una vida eterna. Este es solamente un paso por la vida. Por lo tanto, recuerda, ante tribulación, ante angustia, recuerda que Jehová, Yahweh, es una fortaleza en ese día de angustia. Días malos han de venir, sin duda. Días buenos también. Pero cuando el día malo venga, afírmate y escóndete en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza. No lo olvides. Y esto no tiene que ver solamente con esta vida que nosotros vivimos en este momento, en esta esfera, sino que tiene que ver con la vida eterna que nosotros también vamos a comenzar a vislumbrar una vez que dejemos este cuerpo de muerte. Un tercer punto y final de este mismo versículo 1.7 que estamos viendo el día de hoy es que Yahweh ama a los suyos. Y esto, hermano, debería ser tremendamente bueno para ti y debería ser reconfortante para ti, porque este Dios bueno no solamente es la fortaleza o tu fortaleza en el día de angustia, sino que también este Dios bueno ama a los suyos. Dice la Escritura, y conoce a los que en Él se refugian. Y este conocer no solamente tiene que ver con que Él te conoce, que Él sabe tu nombre, Él sabe quién eres, Él sabe desde antes de la fundación del mundo lo que ibas a hacer, cuándo había de nacer, incluso lo que estás pensando en este momento. Él lo sabe, Él lo conoce. Pero esta acepción es mucho más grande que solamente el hecho de conocer. Yo puedo conocer a mucha gente, pero no necesariamente ame a esa gente.
Cuando la palabra de Dios dice y conoce a los que en él se refugian, esa connotación de conocer generalmente tiene esa relación de un amor íntimo, de un amor profundo. Ese amor que gesta vida, como cuando Adán conoció a Eva y engendraron su hijo. Es un amor tan íntimo, tan cercano, que una, es difícil de describir, pero es un amor que es realmente íntimo. Yahweh ama a los suyos y conoce a los que en él se refugian. Hermano amado, en ese día de angustia, porque Dios es bueno y porque Él es una fortaleza, recógete en Él, afírmate de Él, porque no solamente Él te conoce, sino que Él te ama. Y en ese sentido, Él va a ser nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Esa analogía o ese ejemplo que da la escritura de la gallina cubriendo los polluelos y dando su vida en riesgo por ellas, esa es la imagen de Dios. Cuando tú eres parte de los suyos, Dios va a cubrirte y va a protegerte porque te ama. Y eso es lo mismo que estaba celebrando Nahum pensando en este ataque de los ninivitas al pueblo de Dios. Hermano amado, no solamente Dios es bueno, no solamente Dios es tu fortaleza, sino que Dios también ama a los suyos. Y digo a los suyos, porque no todos tienen este don o esta cercanía con Dios. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú para que Dios te ame? La respuesta es nada. ¿Sabes por qué? Porque Él decidió amar a los suyos antes de la fundación del mundo. Él vio y de un grupo de una multitud de personas depravadas, Él escogió para amar a muchos de ellos. Y lo que Él hizo ahora es precisamente, como Dios es bueno, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, que fue lo que recordamos el viernes pasado, a pagar el precio por esos amados y a resucitar al tercer día para decir, he pagado todo el precio y todo ha sido consumado. Hermano amado, Dios te ama y en ese aspecto Él te conoce y Él es bueno. Entonces, en esta Semana Santa, en este recordatorio de lo que ha sido la muerte y resurrección de Cristo, asociado al libro de Nahum, debemos recordar esto. Dios es bueno, es nuestro refugio y fortaleza, y Dios ama a los suyos. Dios te ha amado, entonces pon por obra todas aquellas cosas que son buenas para Dios, agradables para Dios y perfectas para ti. El Señor te bendiga y te guarde en esta mañana y a poner por obra, hermanos, esas buenas obras que el Señor nos ha dejado para hacer. Vamos a tener un tiempo de oración y luego vamos a compartir una última alabanza con nuestro hermano José Luis. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este día. Señor, recordamos que tú eres bueno en esta mañana y recordamos que tú eres bueno a través de todas las cosas que tú has hecho, de lo que eres, de lo que harás. Señor, gracias por aquellas bendiciones que nos has dado. Gracias por aquellos dones que nos has dado. Pero también gracias por aquellas pruebas o aquellos dolores o aquellas lágrimas que nos has dado. Porque también esto muestra lo bueno que eres al pulir nuestro carácter. ¿Cuántas veces, Señor, nosotros debemos ser aplastados, debemos ser quebrantados para poder entrar y para poder entender cuál es tu voluntad y ponerla por obra? Señor, somos necios y tercos muchas veces al querer satisfacer nuestros propios deseos, nuestras propias vidas, nuestras propias metas y olvidarnos de lo que tú has pedido y demandado. Muchas veces, Señor, no queremos tomar la cruz, ni queremos, Señor, rendirnos ante ti. Es por ello que tú muchas veces tienes que entrar a nuestras vidas y golpear fuerte para que así nosotros podamos entender que bueno eres tú, eres nuestra fortaleza y que tú amas a los tuyos. Señor, obra la vida de aquellos que están escuchando este mensaje
y trabaja en ellos, Señor. Si no han nacido aún, quiero rogarte que tú, Señor, con tu Espíritu Santo, como el viento que sopla y que nadie sabe de dónde viene, ni de dónde va, Señor, tú soples salvación sobre esas vidas. Quites corazones de piedra y pongas corazones de carne, precisamente para que luego, Señor, tú puedas otorgar esa fe sobrenatural en Jesús y ese pago sea por ellos. Y luego también ese arrepentimiento sobrenatural para que ellos puedan arrepentirse de sus pecados y apartarse de ellos. Y también, Señor, que ellos puedan comenzar a dar este fruto bueno de arrepentimiento y fe para agradarte a ti, Señor. Queremos darte gloria y honra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.